No es nuevo para nadie que históricamente la selección venezolana de fútbol ha sido la más débil de Latinoamérica. Desde la llegada del fútbol al continente, países como Brasil, Uruguay o Argentina se han sabido consagrar como los máximos referentes del balompié en América del Sur. Por su parte, el indudable progreso de selecciones no tan reconocidas a nivel mundial como Colombia, Paraguay o Perú han provocado que el fútbol latinoamericano se ganase un puesto entre los más destacados del mundo. Pero no importa en qué momento de la historia nos situemos, parece que la selección venezolana de fútbol ha estado siempre un paso por detrás del resto de países. Este fenómeno no ocurre solo porque sí. El retraso de un país en cualquier área, ya sea económica, deportiva o política, se debe a diversos factores que junto a una mala gestión dan como resultado un completo desastre en dicho sector. Sin embargo, esto no ha evitado que en los últimos años la selección vinotinto haya ganado prestigio por el cambio radical que ha tenido, no solo a nivel de juego, sino también en su mentalidad. Un país que atraviesa la que probablemente sea una de las épocas más oscuras en cuanto a política y economía se refiere, parece vivir un momento de auge en el deporte. Y para entender mejor esta evolución por la que ha atravesado el fútbol en el país criollo, es necesario empezar por el inicio de todo. El fútbol arribó a América a finales del siglo XIX. Marineros y comerciantes británicos emigraron del viejo continente, trayendo consigo no solo un deporte novedoso, sino también una cultura completamente diferente. Lo que empezó como una actividad divertida para pasar el rato, posteriormente se convirtió en una enorme cantidad de equipos que buscaban ser reconocidos profesionalmente en el mundo. Para esto se decidió crear instituciones nacionales que se encargaran de administrar a los equipos y a los torneos de cada país, y que además estuvieran directamente relacionados con la FIFA. La primera de estas federaciones en ser estructurada sería la Asociación de Fútbol Argentina en el año 1893. A esta le seguirían las federaciones de países como Chile, Uruguay y Brasil, siendo estos los pioneros del deporte en el continente y los fundadores en el año 1916 de una confederación en conjunto que se encargara de todo el fútbol latinoamericano, la llamada Conmebol actualmente. Asimismo, serían las selecciones de Argentina y Uruguay las que disputarían el primer partido oficial fuera de las Islas Británicas en el año 1901. A las asociaciones fundadoras se sumaron posteriormente las de Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Rápidamente se podía observar cómo el fútbol iba dominando el continente y cada país empezaba a estructurar sus propias ligas profesionales e irían desarrollando su propia idea del juego. Para este punto sé que te preguntarás, ¿y Venezuela? Bueno, pues los primeros partidos de este extravagante deporte en territorio criollo se vieron a finales del siglo XIX, entre algunos trabajadores extranjeros que posteriormente lo popularizarían en varias zonas del país. Sin embargo, estos no dejaban de ser equipos aficionados. En las primeras 2 décadas del siglo XX, Venezuela estaba atravesando por el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez, el cual siempre priorizó la economía del país y la explotación de su agricultura, lo que dificultaba en gran medida la posibilidad de crear una asociación nacional libre que apoyara la progresión del deporte. Y es que tampoco se le daba tanta importancia al tema. El deporte nacional era el béisbol y por consecuencia era lo que en verdad causaba impacto mediático en el país. El fútbol, por su parte, era visto como un deporte de nicho, jugado más que todo por extranjeros y que apenas se empezaba a implementar en los colegios. Gracias a las guerras en Europa, gran cantidad de inmigrantes llegaron al país en busca de una mejor vida y vieron en este fútbol en desarrollo una manera de empezar de nuevo, algo que podría ser en un futuro una inversión segura. Así fue como el fútbol venezolano se conformaría en su mayoría por extranjeros de todas partes del mundo. Y tras tanta lucha se conseguiría la creación de la primera Federación de Fútbol Venezolana bajo el nombre de Federación de Fútbol Nacional en 1925, cambiando el nombre de esta a Federación Venezolana de Fútbol en el año 1951, para al fin incorporarse a la Conmebol en el año 1952. ¿Y qué quiero decir con todo esto?
que para cuando Venezuela debutó de manera oficial en sus primeras eliminatorias mundialistas, que sería para la Copa del Mundo de Inglaterra 66, ya se habían disputado 7 mundiales anteriormente, y cuando debutó en la Copa América, por aquel entonces denominada Campeonato Sudamericano de Naciones, que se disputaba en Uruguay en el año 1967, ya se habían disputado 27 ediciones de esta competición, donde claro, la selección venezolana no participó. Aquí es donde nos encontramos con una selección que tuvo una formación tardía en comparación con el resto del continente y que además no cuenta con el apoyo ni de su gobierno, ni de la afición, ni de los medios de comunicación en el país. Como era de esperarse, esto daría como resultado un total fracaso. El merecido último lugar de la tabla en sus primeras 7 eliminatorias mundialistas, goleadas en contra que quedaron para el recuerdo y el deshonor de ser conocido como la Cenicienta de América, fueron algunas de las cosas por las que se le recuerda a la selección venezolana durante el siglo XX. En la liga local, por su parte, se apuesta por traer jugadores extranjeros ya consagrados y reconocidos, con el objetivo de promover el fútbol nacional a una mayor audiencia, en lugar de apoyar el progreso de los deportistas venezolanos, lo que probablemente fue uno de los factores más determinantes para el retraso del desarrollo del fútbol nacional. Pero claro, salía más barato traer jugadores ya formados del exterior que brindarle al futbolista venezolano una buena formación desde temprana edad. La primera Copa del Mundo transmitida en la televisión venezolana fue el Mundial de México 70, copa que terminaría conquistando una de las mejores generaciones de futbolistas brasileños en la historia, entre los que destacaban nombres como el de Pelé, Tostao o Rivelino. Este torneo ayudaría a que el venezolano se interesara en el fútbol, identificándose por consecuencia con dicha selección brasileña. Poco a poco, el balompié se esparcía por todo el país, pero la identidad nacional no existía en ese momento. Pelé, Maradona, Zidane o Kaká se volverían los ídolos de prácticamente todo el venezolano. El futbolista nacional aún no había trascendido en el exterior, por lo que todavía no se ganaba la admiración del público general, solo de un pequeño sector que todavía apoyaba el progreso del torneo local. A finales de la década de los 60, por su parte, clubes criollos empezarían a trascender en la Copa Libertadores por primera vez, con las participaciones del Deportivo Portugués en el 68 y el Deportivo Italia en el 69, llegando a instancias de cuartos de final, algo que hasta la fecha no se había podido conseguir y que impulsó a los clubes venezolanos a aspirar a más. En 1981, Pedro Acosta le daría la primera victoria en eliminatorias mundialistas a la Vinotinto en el Camino a España 82 ante la selección de Bolivia en Caracas. Este se volvería un momento histórico para todo fanático de fútbol de la época. Por desgracia, tendría que pasar un tiempo para repetir una hazaña igual. A finales de los 80 se le empezó a dar más protagonismo al futbolista venezolano dentro de la liga local. Con la crisis económica que amenazaba al país en ese entonces, se hacía poco rentable mantener los grandes sueldos de los futbolistas extranjeros, por lo que casi por obligación se tuvo que dar el voto de confianza al talento nacional. Futbolistas como Freddy Elie o Stalin Rivas empezaron a darse a conocer fuera de Venezuela y se marcharon a equipos extranjeros, algo completamente impensable para la época. Ya a finales de los 90, jugadores como Rafael Dudamel o Gaby Miranda convertirían esto en algo habitual, pues el talento criollo empezaba a surgir verdaderamente, y este fenómeno coincidió justamente con los primeros años de Rafael Esquivel al mando de la federación. En la Copa América de Ecuador en 1993 se dejó un muy buen sabor de boca con 2 grandes remontadas, primero a la selección de Uruguay y posteriormente a Estados Unidos, lo que dio leves destellos de la existencia de una pequeña, pero muy soñada, mejoría. El siglo XX fue una época de mucha incertidumbre para el fútbol en Venezuela, pasando por lo que fueron varias crisis de identidad. Pero a pesar de que fue muy difícil y que desde luego no pasó de la noche a la mañana, se consiguió transitar con una que otra alegría y una buena visión sobre cuáles eran los pasos a dar para que la evolución del fútbol venezolano siguiera su curso.